Bienvenidos de nuevo a nuestro curso para aprender a operar en Forex. En este video estaremos hablando sobre nuestro tercer tema, que son los patrones gráficos. En los videos anteriores aprendimos a identificar las tendencias, a dibujar nuestras líneas de tendencia, a identificar los cambios de tendencia de bajista a alcista o de alcista a bajista, y aprendimos dónde colocar nuestras órdenes de compra o venta respectivamente. En los gráficos de Forex podemos encontrar diversos patrones que nos están dando indicio de esos cambios de tendencia. Entonces, en este tema vamos a hablar a más profundidad sobre cada uno de estos patrones. Para empezar, vamos a definir qué son esos patrones gráficos de cambio de tendencia. Bueno, pues tenemos que los patrones gráficos son una las grandes figuras que se dibujan en el mercado y nos empiezan a dar pistas sobre un potencial cambio de dirección del precio. Como estamos a punto de ver, hay muchos y variados tipos de estos patrones, pero poco a poco vamos a ir entendiendo los más importantes. Entonces, comenzando con el número 1, tenemos el doble techo. El doble techo, ya comentamos algo en el video anterior sobre el doble techo. Aquí vamos a verlo más detalladamente. Tenemos que un patrón de doble techo es una formación de cambio de tendencia que tiene que aparecer necesariamente al final de una tendencia alcista para poder tomarla en cuenta. Tras ser rechazado 2 veces en resistencia, el precio se empieza a desplomar. Entonces aquí en el gráfico que tenemos aquí podemos ver que este doble techo se forma al momento que el precio toca el último máximo, hace su retroceso y vuelve a tocar el mismo precio. Me forma estos dos picos que me formarían un doble techo, porque hace un doble toque del mismo precio, y es ahí cuando esperamos un movimiento hacia la baja que rompa el cuello, como se le conoce a este movimiento, que es el último mínimo que me creó la tendencia alcista anterior. Como vimos anteriormente, vamos a esperar que rompa ese último mínimo para entrar a una venta. Vemos aquí como en este caso tuvo un impulso grande hacia la baja, hizo un retroceso, pero no alcanzó a llegar al mismo nivel que el cuello de este doble techo, y continuó su tendencia hacia la baja. Entonces, como vimos anteriormente, tendríamos esa confirmación de un cambio de tendencia al romperse ese cuello, y nuestra tercera confirmación al hacer el pullback y continuar su camino hacia la baja. Ahora bien, también tenemos el caso contrario, que es un doble suelo. El patrón gráfico de doble suelo es una formación de cambio de tendencia que tiene que aparecer necesariamente al final de una tendencia bajista para poder tomarla en cuenta. Tras ser rechazado 2 veces el soporte, el precio continúa a la alza. No es exactamente lo mismo, pero en el caso contrario
venimos de una tendencia bajista, el precio rebota, creándonos ese primer suelo, ese primer rebote. En este caso, tenemos el piso 1, el piso 2, que son esos dos precios menores que vemos al final del gráfico, para posteriormente romper el cuello. Tenemos el cuello, rompimiento del cuello, como les dije anteriormente, que sería el último máximo creado en la tendencia bajista. Al momento de romperse, estamos en la confirmación de que esto es un cambio de tendencia de bajista alcista. Entonces, para continuar, vamos a tener un patrón de triple techo, que sería casi lo mismo que el patrón de doble techo, simplemente aquí el precio va a venir a tocar 3 veces la resistencia. Este patrón se forma tras una tendencia alcista, donde los toros son los compradores, intentan superar la resistencia en 3 ocasiones, pero solo consiguen ser rechazados por los osos, dibujando estos 3 picos. Los osos en el lenguaje de Forex tenemos que los toros serían los compradores y los osos serían los vendedores. Entonces, ¿qué podemos identificar en este caso? Que los compradores quisieron llevar el precio más arriba, pero los vendedores lo impidieron, formando un retroceso. Los compradores volvieron a intentarlo y los vendedores lo rechazaron. Igualmente, por tercera vez, los compradores intentaron romper esa tendencia, pero finalmente los vendedores salieron ganadores y nos crearon el rompimiento de este cuello o último mínimo creado en la tendencia alcista. Entonces, como vimos anteriormente, igualmente vamos a esperar ese rompimiento para entrar a una venta, o podemos esperar a que haga un pullback y siga bajando el precio para entrar a la tendencia, a una orden de venta, perdón. Y por último, que rompa este nuevo mínimo creado con el impulso. En el momento de romper este impulso, también tendremos la última confirmación de una tendencia bajista. Ya como explicamos anteriormente, dependiendo de su estilo de trading, ustedes van a decidir dónde colocar, en qué momento colocar su orden de venta. Siendo así, también tenemos el caso contrario, que sería el triple suelo, que se formaría después de una tendencia bajista, donde los osos van a intentar superar el soporte en 3 ocasiones, pero solo lo van a conseguir ser rechazados por los toros, dibujando esos 3 valles, esos 3 suelos, como su nombre lo indica, un triple suelo, hasta que finalmente se rompe el cuello y se forma el cambio de tendencia. Se rompe el cuello, se forma un pullback o retroceso que casi alcanza a tocar el nivel del cuello para continuar su tendencia hacia la alza. Igualmente, en este punto de rompimiento, ustedes deciden si entrar a la venta, o en este segundo punto, que sería el pullback, o el tercero,
que sería el rompimiento de este nuevo máximo. Para continuar, vamos a tener también otra figura, otro patrón gráfico que se conoce con el nombre de hombro, cabeza, hombro. El hombro, cabeza, hombro sería un cambio de tendencia que nos avisa que esto está a punto de ocurrir. Está formado por un primer pico conocido como hombro, un segundo más alto conocido con el nombre de cabeza y el tercer pico con unas dimensiones similares a las del primer hombro. El patrón se va a confirmar cuando se rompe la denominada línea del cuello, que a efectos prácticos es un soporte donde inician estos tres movimientos. Vamos a ver aquí este primer hombro, que sería el hombro izquierdo, donde el precio creó un máximo y un mínimo para continuar la tendencia hacia el alza, creando un nuevo máximo que sería la cabeza de este movimiento. Posteriormente vemos un retroceso que estaría casi alineado al último mínimo creado en este hombro izquierdo para crearnos un nuevo movimiento hacia el alza, que sería nuestro hombro derecho. Y aquí identificamos estos dos puntos que podrían estar al mismo nivel. El pico del hombro derecho izquierdo podrían estar al mismo nivel o no estarlo, pero la figura que vamos a buscar es esta: un hombro, dos hombros que estarían alineados casi al mismo lugar y la cabeza, que sería el punto máximo de ese movimiento. Entonces igualmente vamos a esperar que se rompa esa línea que llamamos el cuello para confirmar un cambio de tendencia hacia la baja y entrar en nuestras órdenes de venta respectivamente, como les hemos estado hablando, dependiendo de su estilo de trading. Continuando, vamos a tener el caso contrario. Tendríamos así entonces un hombro, cabeza, hombro, pero invertido. Este hombro, cabeza, hombro invertido nos está avisando que un cambio de tendencia puede ser eminente. Está conformado por un primer valle, que sería el hombro, un segundo más bajo, que sería la cabeza, y un tercer valle con dimensiones similares a la del primer hombro, que sería nuestro hombro derecho. El patrón se va a confirmar cuando se rompe la denominada línea del cuello, que a efectos prácticos es una resistencia donde inician estos tres movimientos.
Entonces vamos a identificar esos dos valles, esos tres valles, dos de dimensiones similares, que serían los hombros, y uno mayor, que sería la cabeza. Entonces al momento del rompimiento de esa línea de cuello o resistencia, podemos entrar nuestras órdenes de compra. ¿Y cuál sería nuestro take profit? Nuestra toma de beneficios sería la misma distancia que hay desde la cabeza hacia el cuello. Vamos a medir los pips que hay desde la cabeza hasta el cuello, y la misma cantidad de pips es la que vamos a medir desde el rompimiento del cuello hacia arriba, que sería nuestro take profit. En este ejemplo sería en este caso. ¿Correcto? Entonces, para avanzar vamos a ver el siguiente patrón gráfico de cambio de tendencia, que sería lo que llamamos un triángulo o cuña ascendente. Este es un patrón gráfico de cambio de tendencia que dibuja un triángulo alcista al moverse, haciendo altos más altos y bajos más altos, hasta que se produce el rompimiento, indicando la dirección a seguir. Puede ser a favor o en contra de la tendencia previa. Entonces hay que tener cuidado con estos patrones de cambio de tendencia, porque igualmente nos pueden avisar de un cambio de tendencia, o si rompen, en caso contrario seguiríamos en dirección de la misma tendencia previa. En este caso tenemos una tendencia alcista, tenemos una cuña alcista, podemos ver, está formada por máximos cada vez mayores y mínimos cada vez mayores, pero que se van creando un efecto de triángulo al momento de ir hacia la alza. Entonces, si medimos este movimiento, ¿qué vamos a esperar? Medimos nuestra línea de dirección, como lo explicamos anteriormente. Vamos a dibujar nuestra línea de dirección uniendo los puntos más bajos, y para este caso también podríamos ir uniendo los puntos más altos para visualmente entender este patrón, que sería este triángulo o cuña ascendente. Entonces, ¿qué vamos a esperar en este caso? Vamos a esperar que el precio rompa ese triángulo, como lo hizo en este caso, que haga un pullback. Vamos a ver que aquí hizo un pullback y que no superó esa línea de directriz que nosotros dibujamos. Entonces aquí podríamos entrar nuestra orden de venta. Igualmente aplican los mismos principios. Podemos entrar al movimiento de rompimiento de la tendencia o esperar a que haga su pullback, entrar al momento que vuelve a respetar nuestra línea de directriz, y en ese momento entrar una orden a la venta. Y estaríamos confirmando este cambio de tendencia cuando el precio rompe este último mínimo creado en el pullback. ¿Correcto? Entonces tenemos estos tres puntos que serían nuestras entradas hacia la venta. Igualmente vamos a tener el caso contrario, que sería una cuña descendente, un triángulo descendente, que se va a dibujar al moverse
se va a dibujar este triángulo bajista al moverse haciendo bajos y altos más altos, hasta que se rompe, hasta que se produce el rompimiento indicando la dirección a seguir, que puede ser igualmente a favor o en contra de la tendencia previa. En este caso tenemos el caso de un rompimiento de tendencia de bajista alcista. Igualmente vamos a unir esos puntos máximos con una línea de directriz y vamos a dibujar una línea de directriz uniendo nuestros puntos más bajos. Esperamos el rompimiento de esa línea para entrar a una compra. ¿Y cuál sería nuestro take profit? En este caso vamos a medir la parte más alta de este triángulo que hemos dibujado, que sería en este caso el punto más alto hacia el punto más bajo de este triángulo, pero en su parte más ancha. Entonces, ya que medimos, hicimos el cálculo de estos pips, es la misma cantidad de pips que vamos a tomar como referencia para nuestro take profit, midiéndola desde el punto en que se rompió el triángulo o nuestra línea directriz. ¿Correcto? Entonces, dicho esto, vamos a continuar con el siguiente patrón armónico, que sería el techo redondeado. Un techo redondeado es un patrón gráfico de cambio de tendencia que se va a dibujar pequeños zigzags, pero que en esencia parece una resistencia circular, que comienza con una tendencia alcista y va a desembocar en una tendencia bajista. Podemos ver aquí una tendencia alcista previa, donde se empiezan a manifestar estos zigzags, que no es nada más nada menos que los puntos, los máximos cada vez mayores y los mínimos cada vez mayores. Cuando llegan a un punto, empiezan a formar este zigzag como una consolidación. Podemos ver aquí una consolidación del precio hasta que decide romper. Si unimos todos esos puntos en zigzag, podemos ver una forma circular. Por eso a este tipo de patrón gráfico se le conoce con el nombre de techo redondeado. Entonces, igualmente, en este caso vamos a esperar un rompimiento del cuello, que sería los puntos. Vamos a trazar una línea de soporte en estos últimos puntos más bajos del techo redondeado y vamos a esperar a que rompa ese soporte, que haga un pullback y continúe su tendencia bajista. Igualmente, para tomar nuestro take profit, podemos medir el punto más alto del techo redondeado hacia el punto más bajo. Vamos a medir los pips entre el punto más alto y el más bajo, y de ahí vamos a tomarlo como referencia para tomar nuestro take profit al momento que haga el rompimiento de la resistencia, perdón, del soporte. Ok, entonces también vamos a tener lo que es el caso contrario, un suelo redondeado. Un suelo redondeado es un patrón gráfico de cambio de tendencia que dibuja pequeños zigzags, pero que en esencia parece un soporte circular, que comienza con una tendencia bajista y va a desembocar obviamente en una tendencia alcista. Entonces, visualmente vamos a tener algo así, que serían
el zigzag como en el caso anterior, pero en una tendencia bajista que va a ir haciendo zigzag, creándome como una consolidación, una lateralidad, hasta que decide romper esa resistencia. Es ahí donde nosotros vamos a entrar a una orden de compra, igualmente midiendo nuestro take profit desde el punto más bajo, de este techo redondeado hacia el punto más alto. Vamos a medirlo desde el momento en que se hace el rompimiento del cuello o la resistencia en este caso. Pero para que quede más claro estos patrones gráficos, vamos a verlos más a detalle en un gráfico real más adelante. Por lo pronto vamos a seguir con la definición de lo que es una púa bajista. Tenemos que la púa bajista es un patrón gráfico de cambio de tendencia con un intenso movimiento al alza con una corrección muy violenta a la baja, seguido obviamente por una tendencia bajista. Vamos a ver en estos casos el precio viene de un movimiento hacia la alza, un movimiento intenso, un movimiento fuerte, seguido posteriormente de un movimiento de gran intensidad hacia la baja. Los que nos crea el dibujo visualmente, podemos ver una púa que se dibuja como un triángulo muy pronunciado, que sería la púa. Igualmente en este otro caso vemos cómo se dibuja esta púa, un movimiento intenso al alza, posteriormente seguido de un movimiento hacia la baja. Estos patrones no son muy comunes de encontrar en los gráficos, a menos de que haya noticias de muy fuerte impacto en las monedas. Podemos encontrar algo así, pero generalmente no se ve tan pronunciado ese efecto de movimientos hacia la alza, hacia la baja. Pero igualmente hay que tenerlos en cuenta. Igualmente tenemos el caso contrario, que sería una púa alcista. Es un intenso movimiento a la baja con una corrección muy violenta hacia la alza, seguido de una tendencia alcista. ¿Okay? Entonces vamos a igualmente en este movimiento, en esta púa alcista, vamos a esperar a que haga su movimiento violento hacia la baja y después hacia la alza y rompa este punto donde comenzó el movimiento violento hacia la baja. Cuando rompe este punto, tenemos la confirmación de un cambio de tendencia. Esperamos el pullback y podemos entrar a una orden de compra. Aplican igualmente otra vez los mismos principios. Una orden de compra al momento de rompimiento de esta resistencia, o al momento de hacer el pullback, o al momento de romper este nuevo máximo creado. Tenemos por último lo que son los diamantes. El diamante alcista recibe este nombre porque es un patrón gráfico de cambio de tendencia en forma romboidal. El precio entra en él
con una tendencia bajista, obviamente va a salir de él con una tendencia alcista. Siempre en teoría, claro, porque para ello comienza dibujando altos más altos y bajos más bajos, y luego altos más bajos y bajos más altos hasta el rompimiento final de este romboide o diamante. Como podemos ver aquí en el dibujo, esto sería la forma de un rombo o diamante, donde vemos que el precio entra teniendo altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos, hasta el caso contrario, donde vamos a tener altos más bajos y altos y bajos más altos. Vemos aquí que los altos van descendiendo y los bajos van aumentando. Al momento de la entrada, los altos van ascendiendo y los bajos van descendiendo, hasta que se produce el rompimiento que podría ser hacia la alza o producirse el cambio de tendencia hacia la baja. Entonces, visto esto en un gráfico real, vamos a ver algo así. Vamos a tomar los puntos aquí donde se están creando bajos más altos, tomamos el punto de referencia, el punto más alto de esa gráfica, tendríamos el punto C en este caso, que sería el punto más bajo del diamante, y el punto B, el punto más alto del diamante, el punto A, el principio del diamante, y el punto D, el final del diamante. Vemos como los precios están oscilando dentro de ese diamante, creando altos más altos y bajos más bajos, y luego continúa creando altos más bajos y bajos más altos hasta el rompimiento del diamante. Entonces, ya que se produce el rompimiento del diamante, tenemos aquí dibujada una línea de resistencia, que sería el punto B. El punto B, entonces, ¿qué esperamos aquí? Podemos, como hemos dicho anteriormente, entrar a la venta en este punto, rompimiento de B, perdón, el rompimiento del diamante, o el rompimiento de la letra B, que sería esta resistencia. Esperamos el retroceso y sería un mejor momento para la compra, el momento de que hace su retroceso y vuelve a tocar la resistencia del punto B. Entonces podemos medir igualmente los pips que hay de la letra B a la letra C, o sea el punto más bajo y más alto del diamante. Medimos los pips y los podemos tomar el take profit
al momento del rompimiento del diamante. La misma cantidad de pips que hay de A a la letra C, perdón, de la letra B a la letra C, vamos a medirlos y desde el rompimiento del diamante vamos a tomar nuestro trade profit hacia la alza. Igualmente vamos a tener el caso contrario, que es el diamante bajista. El diamante bajista recibe este nombre por ser un patrón gráfico de cambio de tendencia de forma romboidal. Igualmente, el precio entra en él con una tendencia alcista y sale de él con una tendencia bajista. Siempre en teoría, claro, porque esto puede continuar la misma tendencia previa. Para ello, se comienza dibujando altos más altos y bajos más bajos. Y luego altos más bajos y bajos más altos. Hasta que se produce el rompimiento del diamante. El rompimiento del diamante o de la línea directriz que dibujamos en este caso. Entonces aquí vamos a tener una señal de venta al momento que se rompe el diamante. La vela de señales está cerrada, cierra por debajo del diamante, entonces estaríamos en el momento de entrar a una compra. Perdón, en la opción, estaríamos en el momento de entrar una venta. Al momento que se produce el rompimiento del diamante, esperamos que la vela cierre por debajo del diamante. Estaríamos ahí en una confirmación de un cambio de tendencia. Igualmente vamos a esperar a que siga bajando, que haga su pullback o retroceso, y en este caso también tendríamos una opción para entrar a la venta o esperar hasta que nos rompa ese último impulso, como fue en este caso. Este sería el último impulso, aquí lo rompió, y sería la tercera opción para entrar hacia la venta. Muy bien. Ahora bien, vamos a ir a un gráfico en la plataforma de TradingView para buscar estos patrones gráficos. Ahora bien, vamos a identificar esos patrones gráficos en nuestra plataforma de TradingView, plataforma de MetaTrading, cualquiera que ustedes estén utilizando. En este caso yo estoy utilizando la plataforma de TradingView. En este ejemplo tenemos al dólar canadiense con el yen japonés en un gráfico de 4 horas. Vamos a identificar esos patrones gráficos que estuvimos viendo en este video. Vemos aquí, en este ejemplo tenemos una tendencia alcista. Una tendencia alcista que me está creando en este caso lo que conocemos como un doble techo. Podemos ver que de este punto a este punto fue lo que me creó un doble techo. Vemos aquí que el mercado venía en una tendencia alcista, me llegó hasta un último punto más alto, el último máximo, hizo un retroceso creando un mínimo, trató de hacer un nuevo máximo, pero
no lo logró. Volvió a rebotar en el mismo nivel de precios para continuar hacia la baja. En este caso encontró otro punto de soporte y nos creó un nuevo pullback. Este nuevo pullback, como vemos, no rebasó este máximo. Como aprendimos anteriormente, mientras no nos rebase este último máximo, estamos ante la presencia de un cambio de tendencia. Pues, ¿qué pasó en este caso? El precio rompió en este caso lo que nosotros conocemos como el cuello de este patrón o el soporte. Vemos este soporte en este punto rompió ese cuello o soporte para crear un pullback que no fue mayor que el máximo anterior. Entonces, en este caso estamos confirmando que es un cambio de tendencia, mientras si hubieras superado este máximo, entonces estaremos ante la presencia de una tendencia alcista todavía, pero como no me superó, entonces tenemos un cambio de tendencia bajista. ¿Qué pasó en este caso? Que el precio hizo su pullback y volvió a retroceder hasta el mismo punto, hasta el mismo punto. Ok, aquí me volvió a crear otro doble techo. Volvió a crear el precio otro doble techo para continuar su tendencia bajista. Finalmente rompió este nuevo mínimo que había creado. En este caso lo rompió. Entonces aquí tendríamos, como vimos, tres opciones de compra, que sería la primera en este punto donde rompió el soporte que se había creado en este último mínimo. La segunda opción de compra la tendríamos acá, donde hizo su pullback. Vimos que hizo el pullback y que no superó el máximo anterior. Y la tercera confirmación de la compra, perdón, para meter nuestra operación de venta, sería en este punto donde rompió el último mínimo. Y tendríamos nuestras tres opciones a la venta. Entonces, ¿cómo vamos a calcular nuestro take profit? Vamos a medir entonces los pips que hay desde el punto mínimo hasta el punto máximo de este doble techo. Tenemos aquí, tenemos aproximadamente 270 pips. Entonces vamos a medir nuestro trade profit de esos 270 pips. Los vamos a medir desde el punto, desde nuestra primera entrada, que sería esta. Podemos medir los 270 pips.
más o menos en este punto, y vemos como aquí se abría, vamos a trazar una línea en este punto para identificar que sería aquí nuestro take profit. Vamos a ver cómo se llegó al take profit, y cuando llegó hasta a este take profit empezó a hacer como un pullback. Y es así como pueden tocar su take profit. Y igualmente su stop loss estaría en el punto más alto, porque sabemos que si en caso de que este pullback rebase este punto, entonces seguiríamos ante una tendencia alcista. Por eso es conveniente poner su stop loss en el mismo punto más alto, del doble techo, porque si rebasa el doble techo estaríamos en presencia de un cambio, perdón, estaríamos continuando con la misma tendencia. Entonces igualmente podemos medir esos 270 pips desde la segunda entrada, que fue cuando hizo su pullback. Si medimos esos 270 pips, vemos que esos 270 pips serían igual al mismo movimiento que causó el mismo pullback, la misma extensión de precios que causó en este pullback sería nuestro take profit, porque regresaría hasta el mismo punto donde entró un doble techo, una consolidación, hasta que decidió romper. Entonces también hubiéramos llegado, si hubiéramos entrado en este segundo punto, hubiéramos llegado a nuestro take profit. Y igualmente aquí en el segundo pullback que hizo, podríamos volver a abrir nuevamente una orden de venta, y nos habíamos llevado la misma cantidad. En vez de 270 pips nos habíamos llevado el doble de pips. Igualmente aquí podríamos abrir una tercera orden de compra cuando se rompe el mínimo del que estuvimos hablando. Correcto, entonces este sería el caso de un cambio de tendencia de alcista a bajista con un doble techo. Vamos a remover los dibujos. Ahora vamos a buscar un cambio de tendencia de bajista alcista. Vemos en este caso que aquí, no sé si pueden apreciar, pero estamos ante la presencia de un triple techo. Tenemos aquí un triple techo. Vemos el primer toque, el segundo toque en esta parte, y el tercer toque en esta otra. Entonces igualmente vamos a esperar a que se rompa el cuello. Estaría situado en esta zona.
Entonces así esperamos al rompimiento de la línea de resistencia, en este caso, que dibujé aquí con la línea azul, que sería el cuello de este triple suelo. Entonces, en este caso esperamos el rompimiento de la línea, esperamos el pullback y podemos entrar hacia la compra. Igualmente vamos a medir los pips que hay desde el punto más alto hasta el punto más bajo de este triple suelo, que sería en este caso 286 pips aproximadamente, que sería nuestro take profit. Entonces vamos a medirlo desde el punto de rompimiento del cuello o desde el punto del pullback, que sería casi lo mismo. Entonces medimos esos 286 pips y vemos cómo nuestro take profit hubiera sido alcanzado y nos hubiéramos llevado esa ganancia de 285 pips. Si trazamos aquí una línea para identificar qué pasó en este caso, vamos a hacer un poco más grande la pantalla para ver qué pasó. Se fijan que el precio llegó hasta ese nivel, hizo un pequeño pullback para seguir su tendencia. Entonces podemos ver que los precios se repiten, el mismo rango de precios se repiten antes de los pullback. Podemos ver en los gráficos, vamos a ver esto muy a menudo, como el mismo patrón se está repitiendo, el mismo rango de precios decía acá, el mismo rango de precios que se repitió decía antes de mercado hacer su curva. Entonces igualmente así podemos buscar en el gráfico los diferentes patrones que hemos aprendido y tomar los mismos principios para nuestra toma de ganancias. Esperar que se cumplan esos puntos que hemos visto que se repiten en todos los gráficos. Vamos a esperarlos para hacer una confirmación que estamos ante un cambio de tendencia. Podemos ver en este caso, vamos a ver un cambio de tendencia alcista bajista. Tendríamos aquí un hombro, cabeza, hombro invertido. Vemos aquí como hemos tenido un hombro, cabeza, hombro invertido. Y aquí en este caso también, pues me puedo borrar esa línea. En este caso, miren, no sé si ya lo vieron, pero más adelante tenemos otro patrón gráfico que vimos, que les dije que no es muy fácil de encontrar, pero sí existe. Tenemos la púa alcista. Vemos como tenemos un
movimiento violento hacia la baja seguido de un fuerte movimiento hacia la alza que nos confirma un cambio de tendencia alcista. ¿Lo ven? ¿Cómo se dibuja la púa alcista? En este caso, igualmente vamos a hacerlo más grande para apreciarlo mejor. Tendríamos aquí el cuello de esta púa alcista. Esperamos que rompa, que haga un retroceso. En este caso vemos que no hizo un retroceso, y lo vemos más claramente como que quiso hacer aquí un retroceso. Vemos una vela roja en este caso, pero no llegó a tocar la línea de resistencia que teníamos en este caso. Entonces aquí hubiera sido un buen punto para entrar al momento que rompió esta resistencia. Y nuestro take profit lo podríamos medir igual desde el punto más alto de esta púa. Pues medirla hasta la mecha o hasta el cuerpo, ya depende de ustedes, de su estilo de trading. Vamos a medir este movimiento que fue de 429 pips. Fue un movimiento bastante amplio. Vamos a medirlo desde el momento en que rompió la tendencia, perdón, rompió la línea de resistencia. 429 pips más, si mal no recuerdo. Entonces 429 pips, más o menos aquí. Voy a dibujar una línea para ver qué pasó en este punto. Si nos vamos, vemos que hubiéramos alcanzado ese take profit. Vemos aquí cómo exactamente en ese punto empezó a hacer un pullback, una pequeña consolidación en este rango de precios, y siguió su movimiento hacia la alza. Así seguimos este movimiento hacia la alza, y vamos a encontrar con otro cambio de tendencia. Igualmente, bueno, este fue el movimiento de doble techo que ya habíamos analizado. Pero igualmente ustedes así pueden ir buscando en el pasado los patrones, pueden identificar dónde hay cambio de tendencia y ir analizando los patrones gráficos que analizamos. Aquí tenemos como un doble techo,
un doble suelo. En este caso hubo movimiento hacia la alza, y acá arriba tenemos un cambio de tendencia. Vamos a verlo más claro. Aquí podemos ver como podría ser como un triángulo, como un triángulo ascendente. Vamos a utilizar la línea de tendencia para medirlo. Aquí. Más o menos así tendríamos. Podría ser esto un triángulo ascendente, de un rompimiento del triángulo. Esto es vamos a dibujarlo. Agarrar la brocha para mostrarlo. Vemos que aquí tuvo un rompimiento. El triángulo hizo un pullback y continúa su tendencia hacia la baja. El cambio de tendencia del alcista a bajista. Igualmente aquí hemos podido medir los pips del punto más ancho de este triángulo hasta medirlos hasta el punto más alto. Podemos medirlo. Que hubieran sido como 400 pips, 407 pips. Entonces los mediríamos aquí desde el punto donde se rompió el triángulo. Medimos 407 pips, eran más o menos. Vemos que si tenemos aquí el precio alcanzó a llegar a ese take profit para volver a hacer un nuevo cambio de tendencia hacia la alza. O sea que aquí podríamos tener algo así como un hombro, cabeza, hombro invertido. O también podríamos tener un triple suelo aquí. Lo vemos de esta manera. Y sería más bien un doble suelo. Un doble suelo se formó aquí. Subió, hizo su pullback y continuó la tendencia alcista. Muy bien, entonces explicado esto, quedamos que los diferentes patrones gráficos se van a presentar a lo largo de los gráficos, no importa
qué temporalidad es la que usemos. Los principios siempre van a ser los mismos. Identificar ante qué patrón estamos presentes, esperar el rompimiento de ese resistencia o soporte según sea el caso, y esperar el retroceso para entrar a la compra o a la venta. Entonces, dicho esto, damos por concluido nuestro video sobre patrones gráficos.